En el módulo 1 lo que va a ver específicamente es la gobernanza en un sentido general en un primer momento, porque vamos a aplicar la gobernanza de los datos personales y por una parte habría que atender a la gobernanza en Internet como tal y luego específicamente a la gobernanza de la protección de datos personales y algunas cuestiones importantes. Es necesario que tenga en consideración que utilizamos el término datos personales como sinónimo de información personal, que utilizamos también el derecho a la protección de datos personales o entendemos también el derecho a la protección de datos personales como sinónimo a la privacidad, que ambos términos convergen en el punto o ambos derechos convergen en el punto en el que de lo que se trata es de proteger a la persona física frente al tratamiento ilícito de sus datos personales, frente a un uso ilícito de sus datos personales, y ello nos va a permitir comprender algunas cuestiones relevantes de la gobernanza en materia de protección de datos personales. En ese sentido, tenemos que comenzar también haciendo una referencia o atendiendo específicamente a la evolución de la protección de datos personales a lo largo de las décadas. Es un derecho que ha ido evolucionando con el paso de las décadas y también de diferentes maneras en diferentes lugares o regiones alrededor del mundo, atender específicamente a esos instrumentos internacionales que existen en esta materia y atender también específicamente al contenido de esas normas para luego poder comprender o entender también el significado y alcance del derecho a la protección de datos personales como tal. Otras cuestiones a las que se atiende específicamente en este módulo, pues como decía anteriormente, la gobernanza de Internet como concepto en general, que nos va a permitir entender luego el concepto de gobernanza de los datos personales como tal. También pues, a otras cuestiones como las bases o condiciones de legitimación del tratamiento de los datos personales, a las que ahora me voy a referir específicamente, o incluso a si existe un derecho de propiedad sobre los datos personales y atender específicamente a esos conceptos que son necesarios entender para ver el alcance de la aplicación de la normativa y de los diferentes instrumentos en materia de protección de datos personales. Con respecto a esas bases o condiciones de legitimación del tratamiento de los datos personales, es algo importante conocer específicamente, ya que es esencial para ver las implicaciones en materia de protección de datos personales. Todos conocemos pues todos hablamos prácticamente de manera continua de que el tratamiento de nuestros datos personales tiene que producirse con nuestro consentimiento. Bueno, el consentimiento es una de las bases de legitimación del tratamiento de los datos personales o uno de los fundamentos de legitimación de ese tratamiento de los datos personales, pero no siempre es aplicable ni tampoco es la única. Existen toda otra serie de bases o de fundamentos de legitimación del tratamiento de los datos personales que tenemos que conocer. Tampoco existe una preeminencia o una relación jerárquica entre las mismas. Puedo estar firmando un contrato de trabajo y esa sería el fundamento de la legitimación del tratamiento de los datos personales, o cumplir con una obligación legal y tener que tratar datos personales, o incluso también el interés legítimo, que obviamente es muy relevante y que cada vez se aplica más, porque obviamente es una de las análisis que tenemos que realizar a esos efectos. Por tanto, de lo que se trata en este módulo de atender a todas esas cuestiones de gobernanza en materia de protección de datos personales, reflexionar también específicamente sobre los diferentes aspectos, incluso se plantean algunos temas para meditar, y obviamente es importante también realizar las actividades que se proponen a lo largo del módulo, que usted pueda también ver los avances de su estudio pues a través de las pruebas que se están planteando, pues en algún caso algún ejercicio tipo test para responder, y obviamente pues poder aprender las bases de la gobernanza en materia de protección de datos personales para posteriormente aplicarlas, o incluso si ya las está aplicando poder reflexionar sobre algunas cuestiones importantes.